Costa Rica. Autoridades determinan que vegetales cumplen con límites máximos de residuos de productos fitosanitarios. Perú. Habilitan exportaciones de semillas y yemas de aguacate a Guatemala. Estados Unidos. Sequía golpea cultivos de trigo y de frutas. Agricultura. Precios internacionales del café muestran alza. Brasil. Exportaciones de café establecen nuevo récord. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Como siempre es un gusto saludarles, soy Karen Terán y les acompañaré en esta nueva emisión de Noticias del Agro. Hoy iniciamos en Costa Rica, puesto que el Servicio Fitosanitario indicó que los alimentos frescos que se consumen en ese país cumplen con los límites máximos de residuos de plaguicidas. Ampliemos. Según el encargado de la Unidad de Control de Residuos del Servicio Fitosanitario del Estado en Costa Rica, señaló que los datos comparativos con años anteriores muestran que en el 2018 el 76,1% de las muestras de vegetales de producción nacional cumplieron con el límite establecido. En el 2019 fue de 80,5% y en el 2020 fue de 80%, mostrando, según su testimonio, una mejora sostenida. Agregó que algunas muestras que cumplieron con los límites permitidos no presentaron rastros de productos fitosanitarios. De acuerdo con las entidades, los incumplimientos de los límites suceden generalmente por no respetar el periodo de carencia, por no respetar las dosis indicadas por el fabricante, por no calibrar correctamente los equipos de aplicación, entre otros. En el caso de incumplimientos de los límites, el ente indicó que estos fueron notificados al responsable del producto vegetal. En Perú, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que los productores peruanos de aguacate podrán exportar material de propagación de aguacate a Guatemala. Veamos los detalles. La información fue comunicada tras una visita técnica de representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala. Los funcionarios del país centroamericano evaluaron la calidad fitosanitaria de las plantaciones proveedoras del material de propagación de esta planta. El acuerdo se suma, según indicaron, a los que establecieron con Colombia, Ecuador y países de la Unión Europea, que ya realizan importaciones de semillas y yemas de aguacate desde Perú. La autoridad indicó que, entre otros, los requisitos claves que existen para exportar dichos productos a Guatemala, está considerado que las plantas de donde se extraen las yemas y las semillas estén libres de avocado sunblotch, enfermedad conocida como mancha del sol en el árbol de aguacate. En Estados Unidos, una ola de calor en la costa oeste, que las autoridades consideran sin precedentes, se encuentra afectando cultivos frutales y de trigo. Veamos. Los productores de la región denuncian a medios locales que la sequía es otro golpe para el sector, pues sostienen que han estado batallando por la escasez de mano de obra y los mayores costos de transporte durante la pandemia. En el noroeste de Estados Unidos se produce el trigo blanco de ese país. Dicho cultivo presenta grandes volúmenes de exportación al continente asiático. Para esta temporada los agricultores esperaban verse beneficiados por los altos niveles de precios que presentan en la actualidad los cereales. Sin embargo, se espera que la sequía reduzca a la mitad las cosechas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calificó esta semana al 68% del trigo de primavera del estado de Washington y el 36% del trigo del invierno en malas o muy malas condiciones. Hace un año, solo el 2% del trigo de invierno del estado y el 6% del trigo de primavera se calificaron de pobre a muy pobre. En el ramo de las frutas se espera que la región debería producir una cosecha de cerezas cercana al promedio, pero el volumen no será abundante como se esperaba inicialmente. Así lo dejó ver una asociación de la zona. El mismo ente subraya que los productores simplemente tuvieron que abandonar una porción de las cerezas dañadas por el calor en sus terrenos. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se espera que para este año la demanda de café supere a la producción por primera vez desde 2017. La autoridad hace esta proyección debido a las malas cosechas. La autoridad señala que en la actualidad el consumo de café se encuentra en 165 millones de sacos, 1,5 millones más que el año anterior, y con una producción de 164,8 millones de sacos. El aumento de la demanda se relaciona con el cambio de hábitos ocurrido durante la pandemia en muchos países occidentales, donde creció la compra en los hogares de máquinas de café ante el cierre de las cafeterías. Tras un récord de producción en la variante arábica de 2020, este año se esperaba una caída, pero no tan acentuada como se teme. Los precios de esta variedad brasileña alcanzaron su mayor valor el mes pasado desde 2016 y en el mercado de futuros de Nueva York, la variedad arábica ha subido un 18% en los últimos 3 meses, hasta $1,51 la libra.
Siguiendo con informaciones de la caficultura en el mundo, tenemos que Brasil finalizó la campaña 2020-2021 con un récord en las exportaciones del grano. Así lo anunció la patronal del sector. Según el Consejo de Exportadores de Café de Brasil, esta fue la mejor cosecha en la historia del país. Debido a esto, los exportadores facturaron 5.842 millones de dólares entre julio de 2020 y junio de 2021, un aumento del 13,4% en relación con la temporada 2019-2020 y el mejor resultado en los últimos 5 años. Brasil también batió récord de exportaciones de grano en el primer semestre de 2021, con 20,8 millones de sacos de café vendidos al exterior, lo que representó ingresos por 2.794 millones de dólares, un alza de 4,5% en el volumen embarcado y de 7% en la facturación frente a los resultados del mismo periodo de 2020. De acuerdo con el gremio, el promedio mensual de embarques en lo que va de este año se ubicó en los 3,5 millones de sacos de grano, lo que equivale a ingresos por unos 466 millones de dólares al mes. Entre julio del año pasado y finales de junio de este año, Brasil exportó café a 115 países y Estados Unidos continuó como el principal comprador del grano brasileño. Seguimos en Brasil, donde un ente estatal indicó que la deforestación en la selva amazónica aumentó por cuarto mes consecutivo. Más detalles en el reporte. Según la Agencia Nacional de Investigación Espacial de Brasil, la tala de bosques en la parte brasileña de la Amazonía aumentó un 1,8% en junio en comparación con el año anterior, a 1.062 kilómetros cuadrados. En los primeros 6 meses del año, la deforestación en la región se incrementó un 17%, con el despeje de 3.610 kilómetros cuadrados, según el ente. Los científicos dicen que la protección de la Amazonía es vital para frenar el cambio climático debido a la gran cantidad de gases de efecto invernadero que absorbe la selva. A la vez, los expertos muestran preocupación ante un posible aumento de incendios con la llegada de la próxima estación seca. Es momento de nuestra primera pausa. Al volver, más información. Les invitamos a ingresar a nuestro canal de YouTube, donde nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos. Corte Penal Internacional enjuiciará delitos de ecocidio.